Qué privilegio volver a vernos en esta oportunidad y en este espacio virtual. Damos gracias a Dios por este tiempo y por este momento y rogamos que el Señor bendiga en esta noche esta experiencia de compartir juntos la bendita palabra del Señor. Te damos la bienvenida a ti y a tu familia en este momento y te invito a que juntos oremos y presentemos este tiempo donde estaremos compartiendo la palabra del Señor. Padre Celestial, gracias por este tiempo y este día que nos concedes tener. Gracias por la bendición, Dios del cielo, de poder utilizar estos medios para difundir tu palabra maravillosa, para proclamar el mensaje glorioso de tu evangelio. Gracias, Padre Celestial, por cada familia que se une y se vincula en este espacio para juntos adorarte. Tú conoces la situación que atraviesa cada hogar y cada familia. Oramos a ti, oh Padre, suplicando tu gracia y tu favor, suplicando tu intervención, Señor, conforme a la necesidad de cada corazón que a ti clama. Tu palabra dice y nos invita a clamar a ti, porque tú, oh Dios, eres el Dios que oye y el Dios que responde. Gracias por este tiempo y permite que el espacio que tomemos esta noche en este medio sea de bendición y de edificación a la gloria de tu bendito nombre, Jesús. Amén. Como base bíblica para el sermón de esta ocasión, vamos a leer un pasaje bíblico que usted conoce bastante bien, el Salmo número 23. Y el Salmo 23 lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor y no me faltará. En lugares de yerúa me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Hará volver mi alma, guiármela por sendas de justicia y por su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré algún mal, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, ellos me confortarán. Adornarás mefa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con óleo, mi copa está rehuirdiente. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová reposaré por luengos días. Gracias, Padre, por tu palabra. Bueno, realmente no les voy a predicar. No estaba hablando lenguas, tampoco se me olvidó leer. No eran errores gramaticales. Sencillamente estaba leyendo el Salmo 23, un salmo que usted conoce. Quizás cuando yo lo leía el salmo, usted estaba pensando, el pastor se equivocó en esta frase. Ahí debe decir esto: mesa, pastos, etcétera. Pero le estaba leyendo específicamente la versión castellana, esto es español, de la Biblia del Oso, Biblia que tradujo al español Casidoro de Reina en el año 1560, aunque la edición que estaba leyendo es la de 1569. Y estaba leyendo esa versión. Esta noche vamos a dialogar. Esta es la edición número 6 de Diálogos Relevantes y el tema de esta noche es la importancia de las versiones de la Biblia. Como ustedes saben, septiembre es un mes que se dedica a dos eventos importantes para esta casa. El primero, obviamente, es que es el mes de nuestro aniversario. Y también es importante porque es el mes donde se hace énfasis en la importancia de la palabra de Dios. Y es por eso que esta noche vamos a iniciar en este diálogo relevante la importancia de la palabra de Dios. Obviamente el tema es muy amplio y sencillamente vamos a tocar algunos puntos que espero sean de bendición.
Nos gustaría que si en algún momento de esta noche, mientras estamos dialogando o expresando estos pensamientos, usted tiene una pregunta o quisiera contribuir con alguna nota, por favor escríbanos, mande un mensaje por las redes sociales y háganos saber su comentario o posiblemente su pregunta. Si tenemos respuesta, con toda sinceridad la responderemos, y si no, igualmente sinceramente admitiremos que no tenemos una respuesta o buscaremos una para usted. Bueno, les decía que lo que leí al principio es una lectura de la Biblia del Oso o la Biblia de Casidoro de Reina, que publicó en Basilea, Suiza, en el año 1560. Casidoro era un sacerdote católico que recibió junto a otros sacerdotes literatura que en ese entonces circulaba procedente de Alemania, de los reformadores, específicamente Lutero. Y a raíz de leer los escritos de Lutero, ellos se convencieron del mensaje protestante en este caso, y ellos se convirtieron al protestantismo, y eso obviamente le trajo consecuencias graves, entre ellas la persecución, la Inquisición lo persiguió y él tuvo que huir y mudarse prácticamente a varios lugares buscando refugio, y en ese proceso de huida y de buscar refugio, él emprendió el proyecto grande de poder traducir la Biblia al español. Así que fue una empresa impresionante, es una obra literaria, un trabajo extraordinario hecho por este español, utilizando los recursos que en ese entonces existían, los documentos, los manuscritos que habían disponibles, y así él produjo la Biblia del Oso. Ahora, ¿qué tal si yo, así como leí esta noche, les hubiese hablado o les hubiera predicado? ¿O qué tal si la única Biblia que existiera o la única versión que existiera hubiese sido la del Oso? Primeramente, yo creo que tendríamos una gran dificultad en poder leerla, porque aunque era el castellano del año de ese siglo, era el castellano culto, el castellano de la gente el letrada. Sin embargo, a nosotros nos resultaría un poco complicado el poder leerlo. Pero no solamente el asunto de leerlo o de articular las palabras, sino también el asunto de entenderlo. Porque hay palabras que han pasado de uso y han evolucionado, y nosotros al día de hoy nos resultaría incomprensible ese lenguaje, aunque fuera el español. Por esas razones que es importante el trabajo que hacen los traductores, y es importante las versiones de la Biblia que se han desarrollado, que responden a los retos de la evolución del lenguaje, para que el mensaje sea comprensible a los oyentes. La intención de la palabra de Dios es llegar al hombre y a la mujer para que pueda entender el mensaje. No es posible todo el tiempo andar con una enciclopedia de estudios bíblicos o de recursos para interpretar la Biblia. Eso es muy bueno. Eso es incluso necesario en momentos dados, y sobre todo para aquellos que predican o enseñan. Pero no todo el mundo tiene acceso a ese material. Y si dependiéramos todo el tiempo de esto, entonces ¿dónde está la relevancia de la palabra de Dios al lector común? La Biblia es un mensaje que es dado por Dios al hombre, hablando al hombre, a su corazón, para que el hombre lo pueda entender. De ahí que es importante que la persona pueda ir directamente al texto, leerlo, y el mismo Espíritu Santo que lo inspiró, inspire, ministre, convenza el corazón de ese lector. Por eso es que es importante que llegue en un lenguaje comprensible, en un lenguaje accesible, que su sola lectura toque el corazón de aquel que la lee. Así que de ahí la importancia de las versiones de la Biblia. Pero vamos a adelantar un poco el tema y vamos a la siguiente
gráfica. Estoy citando del libro El origen de la Biblia de Philip Wesley Comfort y Rafael Alberto Serrano. Ellos nos dicen que la palabra de Dios no cambia, pero los idiomas y los significados de las palabras sí cambian. La única forma en que la palabra de Dios puede continuar comunicando como debe ser es poniendo al día la traducción periódicamente. Los lenguajes, como todas las cosas, sufren cambios, evolucionan, se atemperan a las realidades de la existencia humana y eso requiere que haya una continua actualización. Y esa verdad aplica también a la palabra de Dios. Hay instituciones como las sociedades bíblicas y las diversas variantes de ellas en el mundo entero que hacen un esfuerzo impresionante, sumamente costoso de poder producir la Biblia en los lenguajes de las personas que viven en el planeta Tierra. De hecho, hay lugares donde todavía la palabra de Dios no ha llegado, porque no hay una traducción a ese lenguaje o a ese dialecto. Compartía en una ocasión y a su vez también vino aquí a la iglesia un hermano de las sociedades bíblicas y nos explicaba que en un país puede haber un lenguaje, vamos a decir, nacional, por ejemplo el español. Cojamos por ejemplo a Guatemala. Guatemala es un país de habla castellana, de habla hispana, pero dentro de Guatemala hay grupos étnicos, hay grupos indígenas que tienen sus dialectos y así en otros lugares del globo terráqueo hay naciones que dentro de ellas hay grupos étnicos que hablan un dialecto diferente al lenguaje nacional o al lenguaje que el país le caracteriza. Y es un trabajo inmenso el poder llevar la palabra de Dios a esas personas en el lenguaje que para ellos sea comprensible. De ahí que estos autores enfatizan la importancia de hacer periódicamente revisiones o traducciones. Guy Dunfield, en su libro Fundamentos de Teología Pentecostal, nos dice lo siguiente: luego de los manuscritos, la siguiente forma más importante de las escrituras que merece ser tenida en cuenta por la antigüedad de su testimonio son las versiones. Una versión, dice este autor, es una traducción del idioma original de un manuscrito a otro idioma. Cuando usted escucha que ha salido a la publicación una versión X de la Biblia, se presume que los productores de esa Biblia, los que han trabajado allí, no han hecho una traducción del inglés al español, del alemán al inglés, no. Ellos han buscado los recursos de manuscritos disponibles al momento para hacer esa publicación. Es decir, han ido a los documentos del griego, del hebreo, el arameo, para ir y luego a través de esos escritos, esos manuscritos, entonces producir esa versión. No es un trabajo fácil. Requiere que aquellos que trabajan ese documento conozcan los idiomas originales de la Biblia, cosa que hablaremos más adelante. Es un trabajo, vuelvo y repito, muy arduo y muy difícil, porque estamos hablando de que ellos tienen que ir a esos escritos que datan de miles de años, en un lenguaje que, excepto del hebreo, se habla hoy, pero no es el hebreo que se habla hoy, no es el hebreo que se hablaba posiblemente en ese entonces. El griego tenía otros términos, de manera que requiere no solamente conocer el idioma, sino también entender las ideas, los conceptos que estaban vertiéndose en ese lenguaje, para tomar ese pensamiento, tomar esas palabras y ponerla en el lenguaje contemporáneo, en el lenguaje moderno o en el lenguaje receptor del lugar donde va a ser llevada la publicación, para que sea comprensible.
reitero, es un trabajo sumamente interesante, pero igualmente sumamente complejo, y un proyecto como esto puede tomar años para lograr dar a luz el producto final. Así que damos gloria a Dios y honramos la vida de estos hombres y mujeres que se han dado la tarea de estudiar los lenguajes de la Biblia y han dedicado su vida para darnos a nosotros versiones comprensibles del texto bíblico revelado por Dios. Ahora, ¿cómo nos llegó la Biblia? Vamos a hacer una breve, pero muy breve, reseña de algunos aspectos importantes concernientes a la palabra de Dios. En primer lugar, sabemos, afirmamos, y es un fundamento de fe, el proclamar y creer firmemente que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Dios inspiró esta escritura. La Biblia es diferente a cualquier otro libro que pueda existir. Usted puede leer libros de un contenido histórico infalible. Puede leer libros de inspiración que puede mover su corazón y elevarlo a niveles insospechados de autosuficiencia o de autoestima, etc. Y toda esa literatura tiene un valor, pero la Biblia lo supera a todos, porque su autor es único. Su autor es Dios mismo, el Dios que nos creó, el Dios que nos formó, el Dios que nos conoce plenamente. Así que Él ha hablado al hombre y ha dejado su palabra para que tú y yo no solamente la leamos, la creamos y vivamos por ella. Dice 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el texto sigue hablando y finaliza diciendo para hacernos salvos. Pero lo que quiero enfatizar del verso es esa primera parte de esta declaración. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, da un testimonio innegable y poderoso de que toda la escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios. Así que la fuente de la escritura no es un hombre, no es un autor, no es, amén, simplemente es Dios. Dios es la fuente donde brota y sale ese torrente inspirador y maravilloso que tiene un tema central, la presentación de un Dios que se revela al hombre para mostrar al Salvador, a su Hijo Jesucristo. Alguien dijo que la Biblia tiene un hilo de sangre que la une desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese hilo de sangre es la sangre de Jesús. Pero bueno, volviendo al tema, entonces Él es el inspirador, pero Dios se valió de instrumentos humanos para dejarnos la palabra de Dios. A estos autores, a estos hombres, a estas vasijas humanas, le llamamos los autores santos o los agiógrafos o los autógrafos. Es decir, fueron los que recibieron la palabra y ellos las escribieron en sus lenguajes vernáculos, en sus contextos culturales particulares y en las profesiones diversas que ellos tenían o ejercían. Es decir, que Dios depositó su revelación, su palabra en estas vasijas diversas, en estos lenguajes diversos para Él glorificarse. Por eso es que Pedro, cuando escribe en su segunda carta, capítulo 1, verso 21, él dice:
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino, y escucha esta frase, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa expresión que utilizo para describir a los autores como agiógrafos es una palabra que se utiliza para hablar de los que escriben las cosas santas, porque agio significa santo, grafo, escritor, es decir, los que escriben o los que escribieron los libros sagrados, aunque también en otros contextos se utiliza para describir a los que escriben biografías de los santos. Pero en este caso lo estoy utilizando para hablar de los hombres que fueron usados por Dios como los autores de las Sagradas Escrituras. Luego de que estos autores escribieran los documentos originales, es decir, cuando Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió Gálatas o escribió Romanos, el primer documento que se circula de esa carta es el original. Pero imagínese usted, vamos a mencionar más adelante los materiales que se utilizaron para escribir la Biblia. Eran materiales lamentablemente perecederos, es decir, su vida útil pudiera variar en términos del cuidado o el lugar donde se guardaban y la textura de estos materiales. Así que es imposible pensar que la carta que escribió Pablo la noche o la tarde en que la escribió, que la mandó a circular, que fue copiada luego, esa carta no existe. Porque obviamente el tiempo que ha pasado y el material con que se escribió posiblemente dejó de existir. Pero ¿qué pasó? Algo maravilloso. En ese entonces no habían fotocopiadoras. No había una imprenta, esto en el siglo XV es que ocurre la invención de la imprenta. Así es que el asunto es que no había estos métodos de reproducción masiva de documentos. La única forma de poder reproducir los documentos era copiándolos a mano. Por eso es que se llaman manuscritos, escritos a mano. Así que ese original se reprodujo, se reescribió, se duplicó a través del ejercicio de copistas, hombres dedicados a copiar y reproducir las escrituras. De hecho, no solamente se reproducía la escritura, la literatura antigua se reproducía de esta manera. Así que un copista era una profesión noble, era un ejercicio legítimo que existía en este tiempo. Y obviamente era el único método de poder reproducir un libro, un documento, una carta, para que fuese enviada a diversos lugares y fuera leída por diferentes personas. Así es que ahí tenemos entonces el volumen impresionante de manuscritos que surgen como resultado del ejercicio de los copistas. Obviamente tenemos que admitir, y es algo que ocurre en el estudio bíblico, que ocurre cuando se trabajan traducciones, cuando se trabaja la interpretación del texto bíblico, y es que hay un área de la interpretación bíblica, de la exégesis bíblica, que requiere que el que trabaja el texto pueda tener acceso posiblemente a lo que se llaman las variantes. Las variantes es el resultado de este proceso de reproducción humana de los documentos bíblicos o cualquier otro documento, donde el copista, por ser un ser humano, podía cometer algún error. Aunque la disciplina de copiar los textos bíblicos o los documentos era tan seria que se revisaba con dedicación y esmero el documento final. Si había errores, se solían destruir. Pero obviamente pudieron haber algunas
alteraciones al texto, algunos elementos que hayan sido perpetuados en otros documentos, otras copias, y esas variantes que pueden existir por el efecto, repito, el factor humano, el que el copista no escuchó al lector y quizás escuchó y cambió una letra, y a veces el cambio de una letra cambia una palabra. Y eso puede ocurrir. Y lo que ha hecho la ciencia bíblica para poder ayudar al que interpreta y ayudar al traductor es ofrecer un catálogo de las variantes que se han descubierto en los manuscritos a los cuales se ha tenido acceso. Y obviamente es un trabajo también muy arduo el recopilar esas variantes. Y hay libros, y hay un documento interesante que se publica por Sociedades Bíblicas, donde aparece la mayoría de las variantes y en qué manuscritos antiguos aparecen, para que así el traductor o el estudiante bíblico pueda hacer una selección más asertiva del pasaje o de la palabra que mejor se atempere al contenido y al contexto y a la idea del verso que está estudiando. Claro, esto no significa, amados hermanos, que son tantas las variables que cambiaría el sentido de la Biblia que usted está leyendo. Así que no es para que usted pierda el sueño. Hay claridad en el texto bíblico suficiente para que estos elementos de la variante no sean un elemento de carácter tan comprometedor a la fidelidad del texto bíblico. No, el texto es fiel y la versión que usted está leyendo, obviamente si es una versión que ha sido producida, como dije al principio, por instituciones serias, con hombres comprometidos y que tienen el bagaje y el conocimiento de los idiomas bíblicos y que hacen un trabajo responsable. Porque tengo que decir esto, porque hay ciertas Biblias, obviamente, que uno cuando lee, y en mi caso particular hay dos que tengo y que realmente cuando leo allí no encuentro que haya habido la seriedad que les estoy hablando. Así que un día en lo personal hablaremos sobre eso, pero no son las Biblias que usted está leyendo seguramente en este momento. Bueno, así que tenemos a Dios que inspira la palabra, los receptores humanos, los autores bíblicos que la escriben, los copistas que reproducen ese escrito y generan un volumen de manuscritos que comienzan a ser circulados. Y estos manuscritos y estas copias es las que han llegado hasta nosotros. Y eso es la documentación que se utiliza para hacer las traducciones o las versiones de la Biblia. Porque como hemos dicho en este transcurso del diálogo, los idiomas en que la Biblia se escribió no era español, ni siquiera el español de Casidoro de Reina, no era el alemán con que tradujo también Lutero, ni siquiera el latín, que ya es una lengua muerta, que se tradujo la Vulgata. No, el lenguaje de la Biblia era el hebreo y el griego y porciones de arameo. Así que de ahí la importancia de aquellos que trabajan el texto bíblico para producir una versión. Y les mencionaba que los manuscritos y las copias eran necesarias porque los elementos que se utilizaban para escribir, pues no todos eran materiales de mucha o de larga duración. Por ejemplo, el papiro es un material que todavía se produce y se hace en Egipto, pero era a base de vegetal, de plantas, y de manera que era un material sumamente frágil que obviamente con el tiempo se iba a deteriorar. Luego también se utilizó para escribir los pergaminos, que ya estos eran más duraban más, tenían más durabilidad, porque eran
hecha a base de tejido animal o de pieles o de ciertos tejidos del animal que era pulido y sobre ese material se escribía. De hecho, la historia y los procesos para hacerlo son interesantes, pero ya sería otro tema a considerar. Bien, quiero volver un momentito, ya que les mencioné que el texto bíblico se escribió en estos 3 idiomas. El hebreo básicamente es el idioma que caracteriza los documentos del Antiguo Testamento, mientras que la mayoría del Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego, con porciones del arameo. Pero volviendo al texto que hablábamos, para que usted observe lo interesante de este asunto de los lenguajes, y específicamente del texto bíblico, específicamente del Nuevo Testamento y en este caso del griego. Cuando leíamos el pasaje bíblico de 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, decíamos que el texto dice, y Pablo hablándole a Timoteo, enfatiza que toda la escritura es inspirada por Dios. Y es interesante que esa palabra o esa expresión, inspirada por Dios, en el lenguaje original, o en este caso en el lenguaje griego, es una sola palabra, pero a su vez es una palabra compuesta. Esta frase en el original es pseudoneutos. Y si usted observa esa palabra, está aquí escrita aquí, usted observará que es una sola palabra, una palabra compuesta. Es decir, que el pensamiento está unificado, pero esa palabra contiene 2 elementos importantes. La primera parte de esa palabra es theos, que se traduce Dios. Y neutos, que también está vinculado con la palabra neuma, habla de soplar, de espíritu. De manera que ahí, en esa palabra, Pablo utiliza esa palabra única para hablar del texto que es soplado por Dios. O sea que la palabra da la idea de Dios soplando su revelación sobre la vida de aquellos que la escribieron. Interesante. Cosas como estas son interesantes en el estudio de la palabra de Dios, cuando podemos tener los recursos o podemos tener el acceso a materiales que nos permitan ese ejercicio, y más adelante les mostraremos uno de ellos. Bien, seguimos entonces. Pues volvemos nuevamente, tenemos a Dios como la fuente, tenemos entonces a los autores sagrados que produjeron los manuscritos, las copias de copias que se sacaron, y luego tenemos las primeras traducciones o versiones de la Biblia. Y una que cabe mencionar por su antigüedad y por su importancia es la Septuaginta. Esta versión de la Septuaginta, en primer lugar, fue una petición que el rey Ptolomeo II, 200 años antes de Cristo, o más de 200 años antes de Cristo, él tenía un interés particular sobre la sabiduría y el conocimiento de ese entonces. De hecho, en Alejandría, en Egipto específicamente, porque esto fue en Egipto, estaba la gran biblioteca que lamentablemente fue destruida. Pero estos reyes o los Ptolomeos, esta dinastía, tenía como característica, podemos decir, un apetito y un deseo de poder recopilar la sabiduría existente en ese entonces. Y como parte de la conquista de los Ptolomeos y los conflictos tenían que ver con Israel, ellos sabían de la sabiduría judía y sabían de los libros sagrados que ellos tenían. Así que él quiso que una copia, pero Ptolomeo no hablaba hebreo. Así que él quiso que se tradujeran del hebreo al griego esos libros sagrados que tenían los judíos. Y ahí acontece por primera vez una traducción, en este caso del Antiguo Testamento o de la Biblia hebrea, del hebreo al griego. Y tenemos esta versión. Esta versión está rodeada de
de mitos y de leyendas interesantes que no se han podido corroborar. Por ejemplo, el nombre que tiene, Septuaginta, habla de 70. ¿Por qué se cree o se dice, o la leyenda dice, o la tradición dice, como usted quiera decirlo? El asunto es que la historia que se genera alrededor de esta traducción fue que Ptolomeo escogió a 72 sabios judíos. Algunos dicen que escogió 6 sabios de cada tribu. Bueno, eso no es un asunto que se puede corroborar, pero es parte de la leyenda o de la historia. El asunto es que también dicen que estos judíos sabios tradujeron el texto bíblico, pero una versión de la historia dice que la traducción se hizo por separado. Es decir, que cada 2 judíos o cada judío sabio hizo por separado la traducción. Algunos dicen que únicamente fue el Pentateuco, otros dicen que fue toda la Biblia hebrea. El punto es que la historia o la leyenda dice que cuando se reunieron para comparar la traducción, los 72 concordaron palabra por palabra en la traducción que hicieron. Y eso obviamente sería, si fue cierto, eso sería un milagro. Pero qué tremendo. El asunto es que esta traducción fue la primera o de las primeras específicamente del texto hebreo o el texto del Antiguo Testamento, que ha sido un documento de referencia en las subsiguientes traducciones que se han hecho como un elemento para corroborar o para asistir al traductor. Así que hubo copias y luego cuando hablamos también del Nuevo Testamento, pues igualmente hubieron copias de copias, las cartas de Pablo se copiaron, los evangelios, etc. Y en ese primer siglo, obviamente de los últimos libros quizás de aceptarse, vamos a hablar un poco sobre esto ahora, fue Apocalipsis. Pero las cartas circularon, los evangelios circularon y se copiaron en forma continua, lo que permitió la existencia de grandes cantidades de manuscritos en el tiempo presente. Hay una palabra que no podemos pasar por alto cuando hablamos de la Biblia, es la palabra canon. Obviamente, aunque no hagamos una explicación exhaustiva de este término y lo que implica, porque créanme que es un tema sumamente amplio, el canon lo que significa como traducción o como en el lenguaje es regla. Pero esta palabra ha venido a ser una palabra de un uso muy particular al referirse a la Biblia para indicar qué libros o el conjunto de libros que tienen el sello de la inspiración divina. Y se llama canon al conjunto de estos libros. Obviamente se habla de un canon del Antiguo Testamento y de un canon del Nuevo Testamento, porque los periodos y los procesos que se dieron para poder completar y tener el conjunto de libros inspirados por Dios fue un proceso que no se dio de la noche a la mañana. Fue un proceso histórico, interesante, arduo, largo. Por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento, se cree que para el año 150 antes de Cristo, ya se había conformado el conjunto de libros que es lo que hoy nosotros hemos recibido como el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que obviamente comprende desde Génesis hasta Malaquías, es decir, que ese conjunto de 39 libros que llamamos Antiguo Testamento, esa agrupación de libros se completó aproximadamente en ese año 150 a.C. Pero como mencionábamos, ya para el tiempo de los Ptolomeos, es decir, 100 años antes de esta fecha, ya había un conjunto de libros que ya iba perfilándose como lo que iba a ser los libros inspirados. Esto es importante porque
cuando se hacía una selección o se señalaba un libro para que éste fuese, digamos, nominado o fuese señalado como inspirado, tenía que tener ese elemento, ese sello de Dios, o el autor ser alguien a quien Dios le haya hablado, como el caso de Moisés. Y así hay otros elementos que incidieron en el proceso, pero tenemos que admitir, los que creemos y los que afirmamos que Dios es el que dirige todo, el que Dios es el que preserva su palabra, que esto no solamente fue un ejercicio de selección humana, sino que también en el proceso intervino la persona del Espíritu Santo, dirigiendo también, ya no en una inspiración a los autores, porque ya ellos escribieron, sino inspirando a los creyentes a poder ir identificando qué libros tenían ese sello de la mano de Dios, o como alguien dijo en un libro, tenían la firma de Dios. Así que aproximadamente en el año 150 a.C., pues se completó ese proceso. Obviamente la Biblia hebrea que se utiliza para hacer la traducción contiene los 39 libros que contiene la Biblia que tú y yo leemos. La única diferencia radica en el orden o en la agrupación que se hace en la Biblia hebrea de los libros. Por ejemplo, la Biblia hebrea tiene solamente 3 partes. La Torá, es decir, el Pentateuco, los primeros 5 libros, luego están los profetas y después están los escritos. Pero cuando usted mira el contenido de cada división, van a coincidir con los libros que tiene la Biblia que tú y yo leemos. Nosotros por esta parte los dividimos un poquito más. El Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, los profetas mayores, los profetas menores. Es decir, que nosotros dividimos en 5 partes, los hebreos en 3. De hecho, cuando Jesús hablaba de la Biblia o mencionaba, él hablaba de estas 3 partes. La ley y los profetas mencionaba a Jesús. Bueno, en el caso del Nuevo Testamento, este proceso de poder agrupar los libros inspirados, los que tienen el sello de Dios, la firma de Dios, tomó hasta el siglo IV. Obviamente hubo libros que antes de esa fecha ya tenían la aprobación de la iglesia, de los creyentes, como libros inspirados por Dios. Pero otros libros un poquito más complejos, como el caso de Apocalipsis, tomó más tiempo. Pero prácticamente ya en el siglo IV, ya la iglesia había agrupado su canon o los libros inspirados y ya se tenía un catálogo de libros inspirados que comprende los libros que tú y yo tenemos en la Escritura. Los libros del Nuevo Testamento. Ahora, con relación a la cantidad de manuscritos existentes, les mencionaba a ustedes que no hay un manuscrito original en el sentido de que no tenemos el primer documento. En el ejemplo que les di a ustedes, hablé de Pablo y escogí Romanos, por ejemplo, de esa carta a los romanos, o cualquier otro libro. Ese primer documento no existe, pero les decía que hay copias de copias y les mencionaba que la seriedad y la rigurosidad con que se hacía el ejercicio de copiar era uno que realmente era de carácter muy serio. Repito, ¿verdad? Por la redundancia. Así es que esto lo que nos da es la garantía de que el documento que recibimos hoy es una copia fiel del documento que un día fue el original. Eso nos permite tranquilidad en la traducción, pero también la abundancia de copias nos permiten la comparación entre unas y otras. Y la arqueología ha sido una herramienta esencial e importante en poder traer a la luz estos manuscritos. Y en cada ocasión, en cada momento ocurre de vez en cuando un descubrimiento que pone a la luz más documentos.
uno de estos eventos importantísimos para la Biblia fue el descubrimiento de los rollos de Qumran en la orilla de las cuevas que están a la orilla del Mar Muerto, donde documentos impresionantes, sobre todo del Antiguo Testamento y el periodo intertestamentario, fueron descubiertos en una comunidad de esenios que vivía en esa región y que había preservado documentos en rollos, en cántaros, y que muchos de ellos se pudieron recuperar, se pudieron poder examinar, estudiar, y algunos de ellos están, por ejemplo, el libro de Isaías, el rollo en el Museo de Israel. Hay un lugar específico donde usted puede ver todo el rollo, algo impresionante, algo de verdad que es maravilloso el poder observar ese documento histórico plasmado allí y exhibido como una evidencia de la fidelidad y la integridad de la palabra de Dios. Así es que hay miles de manuscritos. Cuando anoté este dato, obviamente quizás la estadística puede cambiar porque quizás han ocurrido otros descubrimientos desde la fecha en que tomé este dato, pero un escritor mencionaba que hay 5.300 manuscritos del Nuevo Testamento. Cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Josh McDowell, Evidencia que exige un veredicto, hay una parte interesante donde McDowell habla sobre la importancia de los documentos antiguos y también compara la veracidad del contenido bíblico con otros, por ejemplo, con otros documentos que se han publicado y que son objeto de estudio en las universidades, que son lecturas obligadas, como por ejemplo la Odisea de Homero y documentos antiguos. Y él hacía un señalamiento interesante y decía que hay quienes creen posiblemente la veracidad o legitimidad de la Odisea o otro documento griego existente. Y un documento que quizás la copia más cercana al tiempo en que se escribió o al original, hay décadas, quizás siglos de diferencia entre el autor que escribió el primer documento y la primera copia que se descubre. Y la gente lo cree y lo toma como un documento fidedigno, no lo cuestiona, no interroga, sino que lo da por sentado. Mientras que a veces algunos critican, cuestionan y no creen la palabra de Dios, cuando la Biblia tiene una particularidad, y sobre todo el Nuevo Testamento, de que los manuscritos que se han encontrado, las copias de copias que se han encontrado, distan menos de 100 o quizás 200 años, quizás menos, de la fecha en que se escribió. Así es que la lógica nos dice que entre más cerca esté el manuscrito encontrado de la fecha en que se diga o se suponga que escribió el primer documento original, entre más corta sea el tiempo, más fidedigno, más creíble, más exacto debe ser el documento. Y la Biblia y el Nuevo Testamento en particular tiene ese aporte y tiene esa variable cumplida, de manera que resulta ser un documento fidedigno. Bueno, el tiempo nos está ya prácticamente traicionando y todavía no hemos llegado a lo que quería llegar esta noche, que era hablarle un poco de las versiones. Así que quizás hagamos un segundo capítulo de esta experiencia virtual con motivo de la importancia de la palabra de Dios y específicamente la importancia de las versiones. Pero quisiera redondear en esta noche este diálogo y este compartir, diciéndole que hay que dar gracias a Dios, como decía al principio, porque podemos leer la Biblia en un lenguaje comprensible para nosotros. Hubo hombres que se dedicaron a traducirla de los idiomas
griego y hebreo y arameo, al español y al español del día presente. Por eso es que hay versiones, y una de las cosas que a mí me bendice mucho cuando puedo predicar o enseñar es poder ver un mismo pasaje bíblico en diferentes versiones. Porque cada versión utilizó los manuscritos antiguos para hacer el trabajo. Y nos presenta o nos da una visión más amplia de lo que ese texto en particular nos quiere comunicar. Así que para una próxima ocasión ampliaremos un poco más este tema y vamos a mostrarles algunas Biblias que usted puede comprar, que usted quizás tenga en su casa y que usted puede utilizarla como un recurso para ampliar su conocimiento de la palabra de Dios y también del entendimiento de un texto en particular, con el fin de usted edificarse y también con el fin de que quizás pueda comunicarles a alguien lo que ha descubierto y lo que ha entendido de la palabra de Dios. No tiene que ser usted un exégeta o alguien que requiera haber estudiado. Si puede hacerlo, amén. Pero si no, el poder leer simplemente la palabra de Dios en diferentes versiones, ese ejercicio con toda certeza les digo, le habrá de bendecir y de enriquecer su experiencia de vida cristiana. Dios bendiga a Gladys, a Lala, que está viéndonos y ella está pidiendo en esta noche que oremos por salud. Lala, vamos a orar por ti en este momento para pedir al Señor un milagro sobre tu cuerpo y que puedas recibir el toque sanador. Dios bendiga a todos aquellos y aquellas que en esta noche se han conectado a esta transmisión. Y recuerden, este mes es el mes de la Biblia. Saque tiempo para leer las Escrituras. Saque tiempo para compartir con otros las riquezas de esta palabra poderosa de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y estaremos orando en este momento. Y si alguien más quiere enviar un mensaje, hágalo, envíelo. Como también, si hay alguna pregunta, quizás no pueda contestarla esta noche, pero si usted la tiene, escríbanos, envíela y en la próxima ocasión podemos entonces, de alguna manera, responder a su inquietud. Gracias una vez más por estar ahí conectados. Recuerden, amados, que el domingo estaremos aquí en la casa de Dios. Recuerden que se ha aclarado por los medios, se ha hecho claro de que la orden ejecutiva no limita a la iglesia, sino que la iglesia tiene la libertad de congregarse el domingo, obviamente en el término del toque de queda, pero tiene permiso, tiene la autorización de poder reunirse en la mañana, congregarse para adorar. Y la policía también sabe que si alguien notifica que viene camino a la iglesia, no puede ser intervenido o detenido ni multado, porque ya aún la superintendencia de la policía está al tanto y al conocimiento de que la iglesia sí se puede reunir. Este domingo es el primer domingo del mes, así que tendremos culto de comunión. Te invitamos para que vengas y participe del mismo. Dios te bendiga, el Señor te guarde y oramos por Lala y por todos aquellos que están pidiendo por un milagro en sus cuerpos. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos a ti, oh Dios Todopoderoso. Tu palabra, Señor, la que hemos enfatizado en esta noche, nos dice que tú eres Jehová nuestro sanador. Tu palabra nos dice que por las llagas de Jesucristo nosotros fuimos sanados y curados. Tu palabra dice que haríamos cosas poderosas y maravillosas en tu nombre, Jesús. Y eso te pedimos, Padre, que ahora mismo tú toques el cuerpo de tu sierva Lala allí en el hogar. Padre, en el nombre de Cristo, sana a tu hija, Señor, ahora mismo, para gloria de tu nombre.
sana, bendice y guarda a cada familia, a cada hermano y hermana, Señor, que esta noche se ha conectado a estos medios, Padre. Glorifícate, oh Dios, y bendice la iglesia en Puerto Rico. Bendice a tu pueblo, Señor amado, y que tu nombre sea exaltado y sea glorificado, Señor, en estos tiempos más que nunca. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar ahí conectado y por estar ahí atento a la palabra del Señor. Y como te decía, te esperamos este domingo con el favor del Señor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo a todos y todas. Que Dios te bendiga y que tengas un descanso placentero en el Señor y reconfortante en esta noche. Dios te bendiga.